¿Alguna vez has sentido que presentas síntomas de ansiedad o depresión y las personas de tu alrededor te dicen que probablemente solo estés bajoneado o que no estés triste? Bueno, pues la ansiedad y la depresión en realidad son cosas muy complicadas y que se pueden presentar de diferentes formas. La ansiedad es una sensación de irritabilidad, miedo e inseguridad y o temor. Esto a situaciones de origen externo que pueden ser o no existentes. Normalmente esas situaciones pueden estar relacionadas con los estados mentales. Existen diferentes tipos de ansiedad: agorafobia, trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad por separación. Agorafobia: tipo de trastorno de ansiedad donde hay temor a lugares o situaciones que lleguen a causar pánico o la sensación de estar indefenso, incluso atrapado o avergonzado. Generalmente se intentan evitar estas situaciones. Trastorno de ansiedad debido a una enfermedad: preocupación causada directamente por problemas de salud física, como lo puede ser actualmente el COVID-19. Trastorno de pánico: caracterizado por episodios constantes de repentinas e inesperadas sensaciones de ansiedad. Estas suben de nivel de manera extrema en poco tiempo, también conocidos como ataques de pánico. Estos se caracterizan por síntomas como palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, escalofríos o sensación de calor, miedo a perder el control, sentimiento de hormigueo, sensación de irrealidad o miedo a morir. Trastorno de ansiedad generalizada: ansiedad, terror, miedo y preocupación que son extremas y persistentes. Esto por situaciones de la vida cotidiana, incluso de una rutina diaria. Trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, es el trastorno en el que se presenta miedo, angustia y rechazo a cualquier actividad que involucre una convivencia social. Convivir en sociedad. Esto por tener miedo, preocupación, vergüenza o inseguridad de verse mal al momento de estar interactuando o ser juzgado por sus alternos. Es uno de los trastornos de ansiedad más comunes en el mundo. Trastorno de ansiedad por separación: miedo o ansiedad excesiva que concierne a la separación de las personas a las que siente un apego. Para considerarse ansiedad de este tipo debe tener características: malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive en una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente de la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento que cause la separación, como un secuestro o muerte. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo de la separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solos sin las figuras de mayor apego, en casa o en otros lugares. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa. Pesadillas repetidas sobre el tema de separación. Quejas repetidas de síntomas físicos, cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. Estas características generalmente son consideradas una preocupación cuando se entra a la duración de las 4 semanas en niños y adolescentes y en adultos 6 meses o más. La depresión: trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo y persistentes sentimientos de tristeza, negatividad y angustia. Estos afectan los sentimientos, pensamientos y actividades de una persona, y se puede llegar al punto donde esto afecte físicamente al individuo. Existen distintos tipos de depresión. Algunos son trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Consiste en estados de cólera graves, también recurrentes. Están de forma verbal, con rabietas, comportamientos con agresiones a otras personas, animales, objetos o propiedades, y se caracteriza por: 1. Que los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo de la situación. 2. Que los accesos de cólera en promedio se producen 3 o más veces por semana. 3. El estado de ánimo entre los episodios de cólera es irritable. 4. Es un trastorno casi exclusivo de la etapa infantil y adolescente, así que generalmente se diagnostica entre los 6 y 18 años. Trastorno de depresión mayor: tipo de depresión más conocido. Es crítico, grave y muy duradero. Se destaca por tener 5 o más síntomas presentes. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. En los niños se intercambia esto por una actitud irritable. Disminución importante del interés o el placer de todas las actividades o casi todas las actividades en la mayor parte de los días. Pérdida importante de peso o aumento, esto sin hacer ninguna dieta.
Esto puede llegar a cosas peores como algún trastorno alimenticio, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino ideas suicidas repentinas, intentos como tal o planificaciones. Trastorno depresivo persistente o distimia. Es la experimentación de síntomas similares a los de depresión mayor pero de una forma más leve. Es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día y son más días los que está presente que los que está ausente. Podríamos decir que deben presentarse estos síntomas para considerarse como tal. Poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Trastorno afectivo estacional, tipo de depresión que aparece y desaparece junto con los cambios de estación, teniendo los mismos síntomas que un caso de depresión mayor, pero en ciertos meses del año. Una característica primordial de este tipo de trastorno es que resulta muy común en épocas de lluvia o de invierno, ya que es muy importante la luz solar, la cual falta en estas épocas.